si recuperaste tu dinero de regreso, you have forgotten those slots already. ya no los comprados, te olvidas de esos paquetes. Because there is no maintenance. Porque no tienes que hacer mantenimiento mensual. If you have to maintain for every slot, Si tuvieras que mantener por cada paquete, then you will remember, entonces tendrías que acordarte. right? If you don't have to maintain for the Pero slot, si no hay que hacer un mantenimiento mensual, if you already got all the money back, revenue si ya back, recuperaste tu dinero, you forget those slots. te olvidas de esos paquetes adicionales. But with every line that is coming in under Pero you, cada línea que tú estás desarrollando debajo de ti, you are going to get benefited here, vas a tener un beneficio aquí, here, here. en todos tus paquetes adicionales. Everywhere you are going to get bonuses. De todos los paquetes vas a recibir una bonificación. With one person joining, Con una persona inscribiéndose, con una sola persona, you get 30% from this line already. de esta línea puedes recibir un 30% de un solo paquete, 30% from here. el 30% de este otro, 30%, 30%, 30%, just from one person. de una sola persona. Now this guy, Esta persona he understands the icing. entiende el concepto icing, He understood the icing entiende el concepto de icing, by seeing how an upline is doing it. y porque está viendo cómo lo hace su patrocinador. So he also starts to develop his line. Así que él también va a empezar a desarrollar sus líneas. Now by starting a line, Al comenzar en sus nuevas líneas, he's actually purchasing his own slot, va a comprar sus paquetes adicionales esa persona and he's going to start the same way. y va a comenzar a desarrollar de la misma manera. He's going to get benefited for sure, Él se va a beneficiar ciertamente, but you continue to get benefited pero de igual manera usted sigue beneficiando de sus paquetes. month after month. Mes tras mes. You actually forgot about these slots already. Y ustedes ya no tienen que estarse preocupando por sus paquetes, You never know porque tú no sabes. that the line is growing this way, this fast. La línea está creciendo rápido. Because there is no maintenance. Porque recuerda que tampoco tienes que hacer mantenimiento. It is a one-time investment Es una inversión de una sola vez and you're going to earn lifetime. y vas a poder ganar por siempre. You're going to earn from the entire 11 generations, Vas a poder ganar de todas las 11 generaciones, 15% to 5%, del 15 al 5%, and from the 12th onwards, infinity, y del 12º nivel al infinito, you're going to earn profit sharing. vas a poder ganar una ganancia compartida. Now, ladies and gentlemen, Ahora, damas y caballeros, some people they say algunas personas dicen that 3,500, 3.500 pesos, well, 3,500 pesos, you mean to say you want me to put a new package under me? tú me dices, oye, que voy a pagar 2.500 pesos y voy a poner un paquete adicional bajo de mí. If I have to start a new line, Si tengo que comenzar una línea nueva, well, you have an option to put it directly under you. tienes la opción de poner el paquete directamente debajo de ti. But you're telling me to maximize my bonus, I have to, it's better to put the new person in the third Pero generation, me dices que a lo mejor para maximizar mis ingresos tengo que poner a mi nueva persona en mi tercera generación. which means I have to purchase one slot for me, Lo que significa que yo tengo que comprar un paquete directamente debajo de mí, another slot for me in the first un generation, paquete adicional en mi primera generación and another slot for me in the second y un generation. segundo paquete adicional en mi segunda generación. That is 3,500 three times. Eso significa 3.500 pesos tres veces. So which is around, say, around 10,500 Estamos pesos. hablando de alrededor de 3.050 pesos. So we tell them, Entonces les decimos, no, no es así. consider this as a seed stock for sales. Tienen que considerar estos productos como un stock base para sus ventas. Many people have the money, investment. Mucha gente tiene esa cantidad de dinero. They can start to already purchase a slot, Pueden get the comprar products. paquetes adicionales, They can already purchase a slot, get the products, move the products, pueden and comprar su paquete, vender sus productos, recuperar el dinero. forget about the Y slots. se olvidan de ese paquete que ya They compraron. continue to receive the incoming. Y únicamente están recibiendo sus bonos. But there are some people Pero hay otras personas who may not have that sufficient money. que a lo mejor no tengan suficiente dinero. So we tell them, Entonces les decimos, is it possible for you to gather at least 3,500? ¿creen que sea posible que alguien pueda juntar 3.500 pesos? At least 3,500 Por lo menos 3.500 for pesos purchasing one single package? para que compre por lo menos un paquete. Then he say, yes, I can try my best and get it. Sí, muchos dirán, no, voy a intentarlo y lo voy a conseguir el dinero. Okay. Now 3,500 package, El paquete de 3.500 pesos, you try to pay and get the products worth 3,500. vas a comprar tu paquete, tener tus productos que valen 3.500 pesos, You get the products worth 3,500. vas a recibir tus productos con valor de 3.500 pesos. This is that person actually. De hecho, vamos a suponer que esta es la persona nueva.
Let's say the person is X. Vamos a decir que es la persona X. Now he tried to find out a way by which he can gather 3,500. Va a encontrar la manera de tener esos 3.500 pesos. Now he gets a product worth 3,500. Va a recibir de regreso los productos con valor de 3.500 pesos. He's able to move the products to the Va a market. poder vender sus productos. He gets back 3,500 back. Va a recuperar los 3.500 pesos. He makes a profit of 50%. Y va a tener una ganancia del 50%. So we tell him Así que le decimos, 50% profit. esa ganancia del You 50%, can put it in your pocket. ponla en tu bolsillo. But don't touch the 3,500. Pero no toques tus 3.500 pesos que conseguiste. You can use the 3,500 Porque vas a puedes usar esos 3.500 pesos to start another line, para desarrollar una nueva línea, to start a new package. para comprar un paquete adicional. Then he gets the products for 3,500 again. Él va a comprar nuevamente sus productos de 3.500 pesos, He moves the 3,500 to the market. va a vender sus 3.500 pesos en producto, He gets back 3,500 again. va a recuperar sus 3.500 pesos He gets a profit also. y va a generar nuevamente su ganancia. And profit, put it in your pocket. Y esa ganancia la puede poner en su bolsillo. You can enjoy with the profit, no problem. Pueden gastarse esa ganancia, But don't touch the 3,500. pero lo importante es que no toquen esos 3.500 pesos You can start a new package with the 3,500. y comprar un paquete adicional de 3.500 pesos. And you already established your line. Y de esta manera ustedes van a empezar a desarrollar sus líneas Purchasing package in your first, in your second. y de esta manera comprar paquetes en su primera y segunda generación. Now you recruit somebody in your third. Y ahora ustedes reclutan a una persona nueva en su tercer nivel. And from there onwards, Y a partir de ahí, this person is going to receive good income. esta persona va a recibir un buen ingreso. This person. All is the same person receiving income Estos tres paquetes, que es la misma persona, van a recibir ganancias de estos paquetes. from this person's joining and the rest of them. De la persona que está inscribiendo y de las personas que se inscriban debajo de ellas. Tomorrow these people will grow. Cuando estas personas se desarrollen, Everybody is going to get this. todos van a recibir ese bono. All the three packages is going Los to tres get. paquetes adicionales están recibiendo un bono. When you receive the statement of DXN, Cuando recibas tu detalle de bonos de DXN, of course currently you receive the statement showing all the bonuses and everything. actualmente ustedes reciben un detalle de bonos que les muestra los bonos que ustedes están ganando. But when you start doing icing, Pero cuando empiecen a hacer sus paquetes ICI, you will receive a statement van a recibir su detalle de bonos. in which De tal manera, also there will be mentioned también les va a mencionar how much bonus you got from your first package, cuánto están ganando de su primer paquete, how much bonus you got from second package, cuánto están ganando de su segundo paquete, how much bonus you got from third package. cuánto están generando de su tercer paquete. You understand my point? ¿Sí entienden el punto? Now let's come back. Vamos a regresar. The new person who's joined, La nueva persona que se inscribió, he got 3,500 worth of products. él recuperó sus 3.500 pesos en producto, He moved 3,500. los vendió, He got 3,500 back. recuperó sus 3.500 pesos, He made a profit of 1,550. hizo una ganancia aproximadamente de 1.750. And what else he got? ¿Y qué más recibió? What else did he get? ¿Qué más recibió? He got a very good motivation Empezó a recibir una muy buena motivación to perform according to the IC. para empezar a trabajar bajo su paquete ICI. Because he understands Porque él entendió from now on, que de ahora en adelante, whoever is joining under the IC plan, cualquier persona que se inscriba en los paquetes ICI, he is going to receive exponentially. él va a empezar a recibir ganancias exponenciales.